Bien, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en San Mateo capítulo 26. San Mateo 26, vamos a leer los primeros 5 versículos. Hemos estado viendo últimamente el prendimiento del Señor por Judas, llevando la compañía de soldados y ministros del templo. También hemos visto el Señor en Getsemaní, acompañando a sus discípulos. Y ahora vamos a ver cuando el Señor es sometido al juicio del sumo sacerdote del Sanedrín, Caifás. Así que hoy nos toca el encuentro del Señor Jesús con Anás y con Caifás. Se acerca el momento de la crucifixión del Señor, así que vamos a ir tratando de ordenarnos un poco Vamos a tratar de leer algunos pasajes relativos a esto, hacerlo en el orden cronológico del tiempo para poder entender cómo sucedieron las cosas y también las enseñanzas espirituales que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Acá San Mateo 26, 1 a 5 dice así: Y aconteció que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarlo. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Así que aquí vemos el Señor que les venía anunciando su muerte y resurrección a los discípulos varias veces, y aquí el Señor lo da con precisión, ¿no? 2 días antes de la Pascua dice que el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Por otro lado vemos los príncipes, los religiosos, aliados también con el poder romano, para destruir a Jesús, ¿no? Para impedir que Él pueda llevar la gente, que en multitudes le seguían. Así que vemos como también las maquinaciones de aquellos que querían matar a Jesús. Y acá, después que el Señor le dice con precisión que dentro de 2 días se hace la Pascua, el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado, dice: entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas también planearon algo, ¿no? Dijeron: no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto. Sabemos que en el día de las fiestas, principalmente la Pascua, que era la principal de los 3 grupos de fiestas anuales de Israel, la Pascua era la principal, y dicen que se juntaban, venían judíos de todos lados, se juntaban más o menos 2 millones de personas dentro de los muros de Jerusalén. Así que con todo esto que producía el Señor Jesús también, había mucho peligro de, como dicen acá, de un alboroto, ¿no? Del derramamiento de sangre, cualquier cosa podía pasar. Entonces los judíos dicen: no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto. Sin embargo, aquí tenemos la enseñanza que Dios tenía todo controlado, que se iba a hacer en el tiempo exacto, y muy principalmente en el tiempo exacto que las mismas fiestas señalaban, porque la palabra para fiesta judía también significa una cita, un tiempo señalado, un momento que Dios puso cada una de las fiestas para marcar algo que Dios iba a hacer, principalmente la Pascua, justo en el momento de la Pascua, en que se sacrificaba el Cordero. Ahí que vamos a Cristo iba a morir. Tenía que ser así, porque para eso eran las fiestas. Los judíos que se han convertido afirman mucho esto, ¿no? Que le llaman las fiestas señaladas, porque son señales, no solamente para los judíos, sino para todos. Así que el Señor Jesús tenía que morir exactamente en el momento
de la Pascua, en el momento que el Cordero de Dios era sacrificado. Y así que vemos cómo, a pesar de la astucia, de lo planeado por estos hombres, iba a suceder lo que siempre sucede, ¿no? Que Dios tiene todas las cosas controladas y así esto iba a pasar. Y esto también tiene una enseñanza para nosotros muy importante, ¿no? Porque nosotros, por nuestra naturaleza de pecado, también porque hemos venido del mundo, tendemos en nuestra condición a manejarnos según lo que nos parece a nosotros, según nuestra propia astucia, ¿no? A veces nos viene al corazón de hacer algo en nuestra vida cristiana o aún en la iglesia, bueno, esto lo hago así porque me parece que es lo mejor, o tal vez lo hago para que los demás me vean, distintas cosas, ¿no? Y me acordaba de un pasaje en Job, versículo 5, el capítulo 5, versículo 13, no lo busquen, que dice, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí vemos claramente estos hombres religiosos sabios que lideraban a todo el pueblo, engañosamente, que tenían mucha astucia. Y dicen, no en el día de la fiesta. Y tenía que ser justamente en el día de la fiesta, porque Dios así lo había ordenado. Y eso, como decía, es una enseñanza para nosotros también, ¿no? Que debido a nuestra condición, a nuestra naturaleza de pecado, muchas veces tendemos a manejarnos con nuestra propia sabiduría. Y esto es una enseñanza muy importante para nosotros. El apóstol Pablo, vamos a leer sin perder estos pasajes, vamos a ir a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 18 podemos leer. Pablo le decía a los corintios que eran creyentes, que habían creído en Cristo, pero estaban imbuidos por ser griegos también de la naturaleza humana, ¿no? Tenían un alto concepto de sí, podemos decir. Y eran creyentes, pero muchas veces se guiaban por su propio conocimiento, astucia, sabiduría. Y dice, versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Ese es el principio del cristiano, ¿no? De humillarnos delante del Señor y de entender que nosotros, por nosotros mismos, nada sabemos, nada podemos hacer, no debemos manejarnos por nuestra propia sagacidad, inteligencia, capacidad, como queramos llamarlo, sino que desde el momento que aceptamos a Cristo dependemos de Él en todo, y mucho más en la iglesia, porque la iglesia es del Señor. La iglesia del Señor, eso es lo que debemos entender cada uno de nosotros. Él va, a definitiva, a hacer su voluntad, más allá de todas las intenciones de los hombres, ¿no? Así que acá Pablo le decía esto, nadie se engaña a sí mismo. Fíjense el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en astucia de ellos. Ahí cita el pasaje de Job. Y después cita otro más, versículo 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Muchas veces tenemos tendencia, ¿no?, a gloriarnos en los hombres, a hacer cosas para ser vistos de los demás. Es nuestra naturaleza de pecado. Pero por eso tenemos que tener temor de Dios, porque Él, en definitiva, si nosotros hacemos las cosas para ser vistos de los demás, el Señor nos va a derribar, como pasó con estos hombres, ¿no?, que maquinaban, y sin embargo, el Señor nos muestra acá cómo cumple su voluntad en todas las cosas. Aún más, utiliza las maquinaciones de Satanás para cumplir su propósito. Así fue la cruz, ¿no? Así, Satanás cuando se dio cuenta, dijo, bájate de la cruz, ya era tarde. El Señor es infinitamente más sabio que cualquiera. Vamos ahora a San Juan, capítulo 18. San Juan 18, versículo 12. Vamos a ir a tratar de leyendo los acontecimientos en forma cronológica. Dice,
Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esto aquí cuando la compañía que iba con Judas, ¿no? Lo atan al Señor como si fuera un delincuente peligroso. En realidad pensaban eso, no muchos, porque era mucho lo que había producido en la multitud. Dice, y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Aquí vemos que el pontífice era Caifás, pero su suegro, Anás, había sido antes el sumo pontífice. En el año 15, después del nacimiento de nuestro Señor, ahí fue depuesto Anás y reemplazado por Caifás. Vaya a saber por qué, tal vez algún problema político, seguramente, porque el Antiguo Testamento decía que el sumo sacerdote terminaba de ser sumo sacerdote con su muerte. Así que Anás no murió y le pasó el sumo sacerdocio a Caifás, que era su yerno. También dicen que también le había dado el sacerdocio a varios de sus hijos, o sea que estaba totalmente desvirtuado, ¿no? Era todo política, podemos decir, en las cosas de Dios. Así que acá está, pero primeramente vemos que a quién se lo llevan, a Anás. ¿Por qué? Porque realmente el poder estaba ahí, en el que había sido el más anciano, que había sido el sumo sacerdote por muchos años. Dice, primeramente le llevan a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y era Caifás, versículo 14, el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Caifás, el que estaba el sumo sacerdote, había dicho eso bastante tiempo antes. Eso, sin perder este pasaje, lo vamos a ver un poquito más atrás, en el capítulo 11 de San Juan. San Juan 11, 47, después que el Señor Jesús hacía muchas señales, e inmediatamente después que había resucitado a Lázaro, dice que muchos judíos creían por las señales que hacía. Entonces, en el versículo 47 dice, entonces los pontífices de los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Así que vemos que el interés era puramente político, ¿no? Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Así que sin querer, ¿qué estaba haciendo Caifás? Estaba profetizando, ¿no? Que un hombre era necesario por el pueblo. Y fíjense que Juan acá lo dice, ¿no? Versículo 51. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. Así que desde aquel día consultaban juntos de matarlo. Vamos ahora otra vez a San Juan 18. Leemos ahora versículo 19. Cuando ya comienza, podemos decir el juicio al Señor por parte del Sanedrín. San Juan 18, 19 dice, y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo manifiestamente he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, estos saben lo que yo he dicho. Aquí tenemos una preciosa palabra del Señor que en general no habló hasta su muerte, ¿no? Dijo palabras,
Pero, como dice Isaías, como cordero mudo delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sin embargo, acá habla, ¿no? Dice algo para ver más evidentemente que él era juzgado como si hubiese sido una persona que estaba planeando algo. El Señor habló con libertad, la verdad. Y también precioso para nosotros, ¿no? El Señor dice, pregunta a los que han oído. Nosotros hemos oído también. Así que ahora somos también, por la gracia del Señor, los mensajeros para Él. Así que después que el Señor Jesús dice esta palabra, si he hablado mal, da testimonio del mal, y si bien, ¿por qué me hieres? ¿Qué pasó? Versículo 22, como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús, diciendo, así respondes al pontífice, y Anás, versículo 24, y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice. Así que vemos que era un juicio totalmente injusto, porque no se guardaba nada de lo que era un juicio como estaba establecido en el Antiguo Testamento. El que era enjuiciado no debía ir atado, desde que lo toma Judas va atado, Anás ya lo lleva atado, lo hieren, y el juicio decía que hasta que no se podía comprobar la culpa, no había que hacerle nada al que era enjuiciado. Pero acá al Señor Jesús lo hieren, se burlan de él de distintas maneras, un juicio totalmente fuera de la ley. Otra cosa que decía la ley, que el juicio debía comenzar de día y terminar de día, y si llegaba la noche había que esperar al otro día. Así que vamos a ver ahora que acá lo están enjuiciando de noche. Ahí recordamos, lo llevan al patio del pontífice donde estaba Pedro calentándose, que negó al Señor ahí, y era de noche, y lo estaban enjuiciando al Señor. Vamos ahora a Mateo 26 otra vez. Mateo 26, donde se dan más detalles del juicio. Mateo 26, 57. Vamos a ver ahora. (26:57) dice, y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Así que aquí vemos, ¿no? Varios testigos falsos, ninguno concordaba, hasta que encuentran estos 2 que dicen que el Señor Jesús ha dicho que iba a derribar el templo, algo para acusarlo, ¿no? Juan explica esto, San Juan 2, 19, ahí el Señor les dice, ¿no? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos le decían, en 46 años fue edificado este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Y ahí Juan dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que no entendían, ni siquiera los discípulos entendieron, pero después sí. Así que vemos que no había nada para acusar al Señor Jesús, lo cual nos muestra, ¿no? La inocencia absoluta del Cordero de Dios. Así que, ¿qué hacen? Dice, mas Jesús callaba, versículo 63. Respondiendo el pontífice, le dijo,
te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, blasfemado ha, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Así que aquí vemos un juicio totalmente injusto, como dijimos, ¿no? Absolutamente. Pero ellos encuentran esto. Lo único que podían acusarlo era de que él era un hombre y se hacía Dios. Eso, según la ley, tenía que ser cortado, tenía que ser muerto. Así que el pontífice, acá el sumo sacerdote, otra vez profetizando, podemos decir, dice, culpado es de muerte. ¿Por qué? Porque siendo hombre se hace Dios. Y acá vemos una cosa muy clara también, que si nos acordamos del Génesis, ¿cuál fue el pecado original? El diablo le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, primero pone en duda la palabra de Dios. Y después la tentación, ¿cuál es? Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Así que es el pecado, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Ser como Dios. ¿Y qué significa ser como Dios? Que yo me puedo gobernar a mí mismo, que no necesito a Dios. Eso está muy metido en nuestra naturaleza humana. Eso es lo que nos hace depender de nosotros mismos y rechazar el gobierno de Dios. Por eso vemos aquí en estos hombres el odio absoluto a Cristo, que viene como el Hijo de Dios verdadero a decirle, yo soy Dios. Ahora ustedes tienen que dejar de gobernarse a sí mismos y tienen que mirarme a mí, que soy Dios. Por eso ellos rechazan. No quieren, el hombre no quiere el gobierno de Dios. Por eso, ¿cómo se explica ese odio tremendo de los religiosos y en general el rechazo del hombre a Dios? Así que vemos que en eso nos reconocemos a nosotros mismos, como nosotros por naturaleza rechazamos. Y sin embargo Dios ha hecho una obra por su Espíritu que nos ha hablado, nos ha hecho convertirnos, nos ha hecho rendirnos, es decir, me entrego, Señor, yo no me puedo gobernar a mí mismo, Dios ha obrado en cada uno de nosotros, y así obra con el hombre. Pero cuando uno endurece su corazón, ¿qué pasa? Hay un rechazo absoluto, como estos hombres que odiaban al Señor. ¿Cómo lo odiaban tanto? No encontraban nada. Pero ¿qué era lo que les molestaba? Que había venido Dios a decirle, yo soy el Mesías. Así que, si bien es un juicio totalmente injusto, vemos que la razón por la cual el Señor Jesús es culpable es justamente la culpabilidad del hombre. Que siendo hombre se hace Dios. Por eso ellos dicen, ¿qué más necesidad tenemos? Culpado es de muerte, ahí está el veredicto. Pero el veredicto es sobre cada uno de nosotros. ¿Pero quién lo lleva? El Señor, el que es Dios hecho hombre. Él vino a reemplazarnos a nuestro lugar. Así que tenía que ser así. Vemos la maravilla de la sabiduría de Dios para hacer todas las cosas, ¿no? En perfección. Culpado es de muerte. Tenía que ser esa la sentencia. Por eso nos dirá Pedro, 1 Pedro 3:18, el justo tuvo que padecer por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo en el lugar nuestro. Qué amor de Dios para nosotros, qué obra perfecta del Hijo de Dios en perfección, perfecto Dios y perfecto hombre, y dando su vida por nosotros. Por eso es tan grande la salvación, porque para Dios su Hijo tiene un infinito valor. Entonces puede justificarnos a todos los hombres y de cualquier pecado. Señor nos bendiga. Vamos ahora a ver otro detalle en San Lucas 22,
Como dijimos, según la ley, el juicio tenía que ser en las horas del día, ¿verdad? Y ellos le habían enjuiciado a la noche, pero para parecer que estaba bien todo, Lucas 22, versículo 60. Lucas 22, 63. Dice, y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole, y cubriéndole herían su rostro y preguntábanle diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Así que eso fue durante el juicio, ¿no? El versículo 66. Y cuando fue de día, es decir, cuando amanece, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron a su concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Aquí hay otra conversación que se registra. Dice, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos, luego tú eres Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Así que acá hay otro juicio siguiente, ¿no? De día, para que parezca que era legal. Así que vemos que ya le habían hecho el juicio. Y lo vuelven a hacer, acá Lucas registra esto, que no lo registran los otros evangelistas, para que veamos todos los acontecimientos, ¿no? Y también podemos entonces sacar, ¿no?, muchas enseñanzas preciosas para nosotros, pero también vemos que en todos estos pasajes que hemos leído ¿qué se ve paralelamente, ¿no? La negación de Pedro, y de los discípulos que estaban ahí. También Juan, no lo hemos visto en San Juan 18, Juan conocía a los pontífices, así que Juan es el que les permite entrar a Pedro, que era un pescador, ¿no?, que era ajeno a ese círculo, pero entra ahí al patio del pontífice, y ahí cuando él le niega, ¿no? Pero vamos a ver acá en Lucas 22, versículo 60, vamos a ver un poquito más arriba. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Así que acá esta es la tercera negación de Pedro, ¿no? Viene relatando, no vamos a leerlo todo, pero la primera que le pregunta es la misma portera que lo hace entrar a Pedro. Cuando Juan le dice, entra Pedro y ahí le pregunta. Y él niega por 3 veces. Y acá dice, cuando estando él ahora hablando, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro lloró amargamente. Esta es la experiencia final de la negación, y no podemos imaginar, ¿no?, este hecho tan tremendo para Pedro, pero tan precioso para nosotros que lo podemos ver, ¿no? El Señor, Pedro, se acuerda la tercera vez que el Señor le había hecho eso, y el gallo cantó, y ahí se acordó, y se cruza la mirada de Pedro, que estaba en el patio del pontífice, que estaba más abajo del lugar donde estaba el Señor, que estaba siendo juzgado, castigado, y se cruza la mirada del Señor con Pedro, ¿no? Y dice, saliendo fuera Pedro lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndole y cubriéndole, herían su rostro y preguntábanle diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Así que acá tenemos a 2 para observar, ¿no? Por un lado, Pedro, que rechazaba sufrir por el Señor, le negó. Si bien lo amaba, en el momento del sufrimiento
lo negó. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Llorando amargamente. Y el Señor, que estaba sufriendo, porque estaba sufriendo todo, iba a sufrir, no estaba llorando. ¿Por qué? Porque el Señor veía más allá del sufrimiento, ¿no? Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Y acá tenemos los dos ejemplos, ¿no? Más allá de lo que es el Señor y de lo que es Pedro. ¿Qué nos habla el Señor a nosotros? Muchas veces rehusamos sufrir por el Señor. No queremos hacer lo que el Señor dice, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que implica sufrimiento, y sígame. Muchas veces no queremos, rechazamos el sufrimiento. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa como a Pedro, lloramos amargamente. En el momento no lo entendemos, pensamos que lo mejor es lo que yo elija, lo que tengo que hacer por el Señor, lo que tengo que sufrir por el Señor y lo que no tengo que sufrir por el Señor. Pero aquí vemos el cuadro, ¿no? Uno llorando amargamente y otro sufriendo, sabiendo que va a ser el más gozoso, el más bienaventurado, porque al Señor se le llama el bienaventurado, el bendito, ¿no? En 1 Timoteo 6:15 dice el Señor Jesús, el bienaventurado, el que es inmensamente feliz. ¿Por qué inmensamente? Porque sufrió lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Y es un ejemplo para nosotros, que no queremos sufrir por el Señor, que a veces tenemos sufrimiento como algo, pensamos que es ajeno a la vida cristiana. No, totalmente. El sufrimiento por el Señor, aunque nosotros no lo entendamos y aunque lo rechacemos, es lo mejor que nos puede pasar. El sufrimiento que nos implique obedecer al Señor, seguirle en aquello que el Señor nos demanda, ¿no? Y pensamos en Pedro, ¿cómo decir? Bueno, Pedro, pobre Pedro, ¿no? Lo que le pasó. Sin embargo, Pedro aprendió de todo eso, como nosotros también. Cuando fracasamos, aprendemos. Y Pedro escribió, cuando ya entendió todas estas cosas, ya Pedro como apóstol, vamos a leer 1 Pedro capítulo 4. Primera Pedro 4, versículo 14, la página 263. Dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Así que vemos muchas cosas para comentar y decir de esto, ¿no? El Señor permite los sufrimientos también en nuestra vida porque es el juicio para limpiarnos, para sacar lo malo de nosotros. ¿Cuántas cosas? A veces padecemos por meternos en negocios ajenos, por vivir según el mundo, por vivir según nuestro propio entendimiento o prudencia. ¿Cuántas cosas? Pero aquí Pedro lo había aprendido perfectamente, ¿no? Y terminemos con el versículo 19. Después de todo esto, Pedro saca esta conclusión, ¿no? Y por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas, como a fiel criador, haciendo bien. Los que son afligidos según la voluntad de Dios. Nosotros sabemos cuando somos afligidos según la voluntad de Dios. Puede ser por las pruebas, puede ser porque hemos pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, encomiéndele sus almas. ¿Qué significa encomendar el alma?
La palabra acá significa poner delante. No importa, el alma, ¿qué es? Es la parte de nuestro sentimiento, lo emocional, lo más superficial, ¿no? Y el alma debe estar sujeta al espíritu. Entonces, Pedro acá me dice, cuando soy afligido, ¿qué tengo que hacer? Espiritualmente tengo que poner mi alma delante de Dios. Y decirle, acá está mi alma. No importa lo que yo sienta, no importa lo que me pasa. Encomiéndenle sus almas y dice, como a fiel criador, porque Dios conoce en perfección. Dios nos ha hecho, entonces nos conoce. Entonces poner nuestra alma delante del Señor, dice, haciendo bien. Es lo que tenemos que hacer. Realmente el Señor nos bendiga para que podamos entender que debemos poner toda nuestra vida, las intenciones de nuestro corazón, todo delante del Señor, que Él ha de obrar en sabiduría para nosotros y en poder de Dios. El Señor nos bendiga. Vamos a participar ahora de la Cena del Señor. Vamos a abrir la palabra de San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26. Vamos a leer desde el versículo 26, San Mateo 26, 26. Dice así la palabra del Señor. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. El Señor bendiga su palabra. Le voy a pedir a Javier y a Pablo, que quieren acompañar para repartir la cena. Los hermanos que van a participar en la cena pueden poner de pie. Vamos a dar gracias por el pan primeramente. Bendito Señor y Padre, continuamos delante de tu presencia, agradecidos poder con conciencia estar delante de ti, aunque merecedores, haciendo memoria de tu cuerpo dado a favor nuestro, en reemplazo nuestro.